buenas tardes. Es un gusto para nosotros estar con ustedes en este programa en emisión llamado La Justicia en tus manos. Me complace estar con ustedes. Mi nombre es Alejandro, en donde hoy tenemos para ustedes unos temas que abarcaremos muy importantes. Espero que sea de su agrado y nos tomen atención, ya que hablaremos sobre personas. En este programa abarcaremos los siguientes puntos: concepto jurídico, persona física, persona moral, atributos de las personas, nombre, domicilio, estado civil, nacionalidad, patrimonio, capacidad, el parentesco, la patria potestad, la adopción, el matrimonio, el divorcio. Pero para continuar, espero que escuchen este podcast completo y se suscriban a nuestro canal y lo compartan. Y ahora, para empezar, les presentaré a mis queridísimas invitadas que nos acompañan en todo el resto del podcast. Con ustedes, Ivonne. Hola Alejandro, es un gusto para mí estar invitada en este podcast. Es de mi agrado estar aquí con nuestra queridísima audiencia que nos escucha. Gracias por aceptar la invitación, Ivonne. También se encuentra con nosotros la licenciada Cintia. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo se encuentra? Hola compañeros licenciados, me alegra estar aquí, es un gusto estar compartiendo este momento al lado de ustedes. La verdad me siento emocionada y feliz por este podcast. Tengo muchas observaciones que quiero expresar con todos ustedes. Claro que tendrás tiempo para darnos tu punto de vista, Cintia. Tenemos también la presencia de Magali. ¿Cómo te encuentras en este día, Magali? Oh, me encuentro muy bien, gracias. De igual manera, me encuentro un poco entusiasmada y realmente feliz por compartir estos momentos con ustedes y con los que nos escuchan. Gracias por la invitación, Alejandro. Es un gusto haberte invitado a este podcast. Y por último, pero no menos importante, contamos con la licenciada Isamar. ¿Cómo se encuentra hoy, licenciada? Hola, me encuentro feliz en este momento. Es un gusto para mí estar con ustedes. Espero compartir información relevante que les pueda servir a la audiencia. Y gracias por tu invitación, Alejandro. No, gracias a ti por aceptarla, licenciada Isamar. Pero así comenzamos con el inicio del primer tema del podcast. Comencemos contigo, Ivonne. Te escuchamos. Para empezar, en este tema, la base es el concepto jurídico. Hace directa referencia a cualquier tema relacionado al derecho. ¿Y para qué se ha usado el concepto jurídico? Bueno, este concepto es usado generalmente como adjetivo porque podemos encontrar que su uso está ligado estrechamente a las leyes y normas. También las ciencias jurídicas son los estudios científicos en los que se impone a la sociedad un compendio de leyes y normas que previenen estudiadas y debitadas al Congreso y salas plenas de quienes la legislan. Ayúdenos a nuestros audios escuchas algunos ejemplos. Yo puedo darte algunos ejemplos. Los actos jurídicos los podemos encontrar en lo que son la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, la registración del nacimiento de un niño, la renegación de los intereses de una deuda, el arrendamiento de un terreno para producir, la compra de un inmueble, el pago de una deuda, la transmisión de un vehículo a un pariente, aunque no haya habido dinero en la transacción. Alquileres de un departamento para pasar unas vacaciones, el matrimonio civil entre dos personas, el nacimiento de una relación de trabajo por medio de un contrato. Siento que tu ejemplo no es tan claro. Yo tengo uno mejor más sencillo. Es una IPS. Solicita un concepto respecto, si es posible, a un paciente, como una enfermedad terminal que no puede dar consentimiento. Puede ejercer el derecho a la muerte digna por medio de la entusiasta activa. Entonces, el problema jurídico abstracto es el consentimiento del paciente. ¿Es un requisito para ejercer el derecho a morir dignamente? Sí, en la resolución 1216 de 2015, en el Ministerio de Salud establece como uno de los requisitos dar el consentimiento claro e inequívoco. En un concepto jurídico, usted comenzará con la respuesta y desarrollará la respuesta basando en los sujetos de la petición con las fuentes jurídicas necesarias. Bueno, pues debemos tomar en cuenta ciertos acontecimientos del problema, que es que el paciente es uno de los requisitos para poder ejercer su derecho a morir dignamente. Si es que está sufriendo demasiado, ¿no lo creen? Pues mira, en la resolución de 1216 de 2015 del Ministerio de Salud establecieron como requisito para ejercer el derecho a morir dignamente. La primera es padecer una enfermedad. Dos, que produzca dolores insoportables. Y la última, haber prestado el consentimiento claro. ¿Y ustedes han escuchado algo sobre el documento de la voluntad anticipada? Yo sé que ese documento expresa el consentimiento de manera previa para que en el caso del paciente no pueda expresarla con los testigos puedan hacerlo. En este caso, ¿qué pasaría si el paciente no puede prestar su consentimiento y previamente no diligenció y firmó el documento de voluntad anticipada?
Pues mira, por lo que hemos estado hablando, su familia en un principio no puede tomar esa decisión. Los familiares solo podrán ser sustituidos del consentimiento si es que se prueba de que el paciente quería la aplicación de la eutanasia activa. Pero bueno, en fin, los conceptos jurídicos son muy importantes, ya que en caso de tener problemas jurídicos hay que buscar la información correcta y dar una solución favorable para poder establecer el problema. Recuerden bien que el concepto jurídico no se redacta resolviendo problemas jurídicos abstractos. Así es, licenciada, son demasiado importantes, al igual que saber qué es una persona física. Una persona física es un individuo material al que se le atribuyen ciertas obligaciones y derechos, dependiendo del país en el que se habite. Todas las personas pueden laborar, tienen posibilidad de ejercer actividades comerciales, políticas, sociales y ser respaldados por una jurisdicción. También pueden realizar actividades profesionales y empresariales, comprar bienes, entre otras, a cambio de contraprestaciones económicas. Estas personas, una vez cumplidas la mayoría de edad, contraen obligaciones y serán identificadas por sus nombres y apellidos y podrán adquirir deudas o títulos. Declararán impuestos fiscales y les reconocerá el derecho a la sanidad, el voto y beneficios económicos por la seguridad social. Una vez fallecido el individuo se pierden las obligaciones y en caso de que cambie de residencia tendrá que acoplarse a los nuevos derechos y obligaciones. Pues sí, sí nos dejas en claro que es una persona física, pero díganme, ¿ustedes han escuchado sobre el término de una persona moral? Siempre me confundo con la física y moral. Para eso estamos aquí, para aclarar dudas. Pero mira, el término persona moral también es conocida como persona jurídica. Antes era más sencillo de definir, pues se hacía en cuanto a que hubiese muchas personas físicas junto con un fin determinado y organizadas a través de un documento. Pero en estos tiempos ya hay organizaciones que solamente son de un miembro, por ejemplo, la Sociedad de Acciones Simplificadas, SAS. El Código Civil Federal señala en el artículo 25 cuáles son las personas morales. Son personas morales la nación, los estados y los municipios, las demás corporaciones de carácter público relacionadas por la ley y las sociedades civiles y mercantiles. Yo interpreto como persona moral como que es una persona no humana y que no tiene cuerpo físico, constituida a través de un documento jurídico. ¿Y alguien de ustedes sabe quiénes son las personas morales? Pues mira, en la legislación civil dice que son la nación de los estados y municipios, corporaciones de carácter público, sindicatos de asociaciones de profesionales, sociedades corporativas y mutualistas. ¿Cuáles son las características de una persona moral? Porque ya hemos hablado sobre quiénes son, pero ¿cómo puedo saber qué los diferencia? Yo sabía que las características se denominan atributos de la personalidad. Son iguales que tiene una persona física, aunque cambie el nombre o el estado civil. Pero sin embargo, a pesar de tener los mismos atributos, estos se rigen por reglas especiales para las personas morales. Dice el artículo 28 del Código Civil que las personas morales se regulan por las leyes correspondientes por su escritura constitucional y por sus estatutos. Entonces yo interpreto que es una entidad de existencia jurídica, que está constituida por grupos, por organizaciones de personas que tienen derechos y obligaciones. ¿Ustedes creen que tenga algo que ver con los atributos de las personas? Los atributos de las personas dicen que una persona es igual al ser humano, igual a la palabra hombre, que se refiere a un individuo de la especie humana, ya sea de cualquier edad o de cualquier sexo. Se dice jurídica. Esto que debe ser obligado o más claro al mayor énfasis de la dignidad del ser humano, es decir, que en cuanto éste es dotado con la libertad, se propone a tomar sus propias decisiones con un ser responsable ante sí mismo y ante los demás, tomando en cuenta los deberes morales, religiosos, sociales y jurídicos. Este derecho solo toma en cuenta para llevar en ella las consecuencias jurídicas. Prosiguiendo a lo anterior, en este sentido, se dice que la persona es el sujeto de los derechos y obligaciones, dando a entender su constitución obedece a una necesidad del lógico formal y a la vez a una exigencia imperiosa de la vida del hombre. De las personas es el nombre, que todos obtenemos uno o unos en específico. ¿Tienes algo que decir, compañera Isamar?
Claro, existen demasiadas definiciones sobre el nombre. Una de ellas son como lo define Colin Captain, lo define como señal distintiva de la afiliación, pues este es un rasgo definitivo de una persona o ser, ya que nosotros somos registrados con nuestros distintos nombres y apellidos, y así también podemos ser reconocidos más fácilmente. Nos cuenta, todos obtenemos nombres y apellidos, que son atribuciones de las personas, que también al cumplir 18 la podemos cambiar si es que no nos gusta, pero aún así necesitamos hacer los trámites. También Von Cakes expresa que el nombre es un término técnico que responde a una noción legal y que sirve para designar a las personas, el cual es un elemento esencial y necesario del estado de las propias personas. La verdad es muy importante tener nombre y apellido, ya que somos personas que contamos con nuestros derechos y obligaciones, y como dice Maceot, nos dice que la palabra o vocativo con el que se designan es a una persona. Messineo nos da el siguiente concepto. Nombre es el punto de referencia de un conjunto de datos por lo cual se escribe y consiguiente individualiza a las personas. Y bueno, solamente para aclarar, es un nombre que son palabras con las que distinguimos a nosotros que también estamos registrados. También les quiero decir que el nombre se forma con uno o más nombres propios y los apellidos se componen del nombre propio y el nombre de la familia. Apellido o patronómico, como un ejemplo, es el nombre de Ramírez Román Jonathan Alejandro. Está conformado por dos nombres propios y sus apellidos de su familia. Recuerden que el nombre es establecido e impuesto libremente por quien registre el nacimiento a una persona, ya sea madre, padre, abuelitos, etc. Todo esto está regulado en el artículo 58 de nuestro Código Civil. Y díganme, ¿alguna de ustedes ha pensado en cambiar su nombre? Yo sí lo he pensado porque muchas personas se confunden con mi nombre o no saben escribirlo. Estoy en la edad suficiente para hacerlo, pero también siento que mis padres me lo pusieron por algo, aunque tampoco tiene un significado en específico mi nombre. En esos términos yo también lo he pensado, ya que la mayoría de las personas no saben cómo escribir mi nombre, pero ya me acostumbré a deletrearlo. Bueno, si algún día cambian de opinión y desean saber cuáles son los requisitos para cambiar su nombre, deben presentar una solicitud por escrito, una copia del acta de su nacimiento y su libro donde fueron registrados, una identificación social, un comprobante de domicilio, un registro de pago. El cambio de nombre puede durar de 3 meses a 3 años. Espero y a través del tiempo nos escuche alguien que quiera cambiarse el nombre. Como por ejemplo, está el caso del niño que nació y le pusieron COVID. Pero bueno, ese ya es otro tema que relatar. Cambiando de tema, sigamos con el tema del domicilio. Pues mira, el domicilio como atributo de la personalidad individualiza a la persona física y la identifica de manera clara cuando es utilizado para ubicar el lugar donde la persona física ejercita sus derechos y da cumplimiento a sus obligaciones. Es decir, es el lugar donde resides o optas por establecer ahí permanentemente o por ligeros momentos. ¿Y qué tiempo debo de vivir en la residencia para saber qué es mi domicilio? Bueno, tradicionalmente como una residencia habitual de una persona física es cuando se permanece más de 6 meses en él. En el Código Civil, en los artículos 29, 30, 31 y 34, nos dice que nosotros permanecemos por más de 6 meses en un lugar, se nos denomina como residencia o nuestro domicilio convencional. Además, este artículo se relaciona con los artículos 1805, 1806 y 1807, cuando el Código Civil regula la solicitación y aceptación en el consentimiento de los contratos entre las personas presentes y ausentes, con los avances tecnológicos de la persona que ha descubierto medios de relacionarse y realizar diversos actos jurídicos, entre ellos la contratación por Internet como la consecuencia jurídica. Esta interacción será estudiada en este apartado. También esos artículos hablan sobre la aceptación y el consentimiento de los contratos entre dos partes presentes y ausentes. También menciono en este caso diversas clases de domicilio. El primero es el voluntario. Según Ignacio Galindo García, es el que la persona elige cuando no obstante está residiendo durante 6 meses en un lugar, hasta la comunicación prevista en el mencionado Código Civil, a fin de no perder su anterior domicilio. Nosotros somos de la opinión de que es un domicilio voluntario, aquel que las personas escogen libremente para residir. ¿Cuál otro nos puede mencionar, licenciado Alejandro?
que cabe recalcar que nosotros escogemos nuestro propio domicilio, ya que somos libres de escoger en donde viviremos. Un ejemplo es cuando mis padres decidieron escoger el terreno en donde iban a comenzar a construir su casa. El segundo es el legal. El domicilio legal perpetúa en el artículo 28.1. Dice que el menor de edad no emancipado y la persona cuya patria potestad está sujeto. 2. El menor de edad bajo patria potestad y el mayor incapacitado, el de su tutor. 3. En el caso de que los menores sean incapaces o abandonados, resulta conforme a las circunstancias previstas en los artículos correspondientes y los militares en servicio activo, en el lugar en el que están destinados. Bueno, este artículo nos dice que el domicilio legal es cuando somos menores de edad y seguimos viviendo en la casa de nuestros padres. También sobre las personas menores de edad que están abandonadas y tienen un lugar de acogida, y de los militares y policías que están activos. En tercer lugar tenemos el domicilio conyugal. El primero de los artículos mencionados estatuye por regla general el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convengan otra cosa, o que lo contrario se desprenda de las circunstancias de la naturaleza, de la obligación o de la ley. También existe el domicilio de las personas morales. En las reformas y adiciones al Código Civil de nuestro Estado, que se publicaron en el periódico oficial, se incluyeron algunos artículos para regular lo referente al domicilio de las personas morales, en forma más precisa. Así, gracias, licenciado Ivot. Ahora es necesario que ustedes sepan y comprendan la definición de Estado civil. Esta es una situación en la que se encuentra una persona según algunas circunstancias de su legislación. El ordenamiento concede ciertos efectos jurídicos. El estado civil se clasifica por criterios, por ejemplo, un estado es el matrimonio, estado soltero, estado casado, concubinato, viudo, divorciado. Por otra parte, el estado civil gira en torno a 3 categorías, las cuales son la libertad, la ciudadanía y la familia. Todas las personas deben autorizar el estado en el que se encuentren, con su plena capacidad. Si no, podrían verse en una situación de esclavitud. La cualidad de contar con un Estado es fundamental para efectos jurídicos. Es muy interesante lo que podemos hablar sobre el Estado civil, pero también está la nacionalidad. Hablemos más cerca de este tema, licenciada Isamar. La nacionalidad es un concepto polisémico de gran importancia en las ciencias sociales, el derecho privado, el derecho constitucional y las relaciones internacionales, que puede referirse a nacionalidad jurídica, administrativa o de pasaporte, la pertenencia de una persona a un ordenamiento jurídico concreto. Todos nosotros tenemos la nacionalidad mexicana porque nosotros nacimos aquí, por naturalización. ¿Alguna de ustedes sabe cómo se obtiene la nacionalidad mexicana? En México, la nacionalidad se adquiere por 2 medios: por nacimiento. Para obtenerla, según el artículo 30 constitucional, es necesario nacer en el territorio nacional, el territorio de un país que incluye embajadas, barcos y aeronaves. Por naturalización, que el propio artículo 30 identifica como quienes obtengan la carta de naturalización porque cubrieron los requisitos establecidos. Cuando una persona no tiene nacionalidad, ya sea porque nunca le ha reconocido o porque la perdió, se le conoce como apátrida. A pesar de lo que establecen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José, es posible perder la nacionalidad en México. Los siguientes motivos se establecen en el artículo 37 constitucional para perder la nacionalidad mexicana. Gracias por esa información. Ahora hablaremos acerca del patrimonio. El patrimonio es uno de los atributos de las personas, cuya razón es que algunas personas no tienen bienes o derechos que se puedan estimar con dinero, ya que no solo se deben considerar los bienes y derechos que tiene una persona en un momento determinado. Por otro lado, el hecho de que una persona carezca de bienes o derechos no limita un modo de alguna de su personalidad. La pérdida de capital es el motivo de la clara solicitud de disolución. El artículo 32 se dice que la persona física es titular y patrimonial en los aspectos económicos y morales, mientras el patrimonio económico forma parte de los derechos y obligaciones valorables. El patrimonio como universalidad jurídica entiende todos sus bienes y obligaciones de una persona valorizable en dinero. Si una ley lo permite, puede que una persona afecte una parte de sus bienes a la hora de realizar un fin o fines determinados. El deudor responde con un cumplimiento de obligaciones con todos sus bienes, excepto los que conforman a la ley. Son inalienables
mas no embargables, aunque a su vez son afectados a fines reconocidos y protegidos por la ley. Así es, un patrimonio moral es constituido por derechos y deberes valorables en dinero. Estos son aplicables al matrimonio de las personas morales y del patrimonio de las personas físicas. Son disposiciones relativas ya que se debe a un conjunto de derechos y obligaciones reducidos al valor monetario, que son reconocidos por el honor, la dignidad humana, sobre todo por tener una buena reputación. Y ahora hablemos un poco sobre la capacidad. Se entiende por capacidad, expresa el civilismo Galindo Garcías, tanto en la amplitud de una persona para adquirir derechos y asumirlos, obligaciones como las posibilidades de que dicha persona pueda ejercitar esos derechos y cumplir sus obligaciones por sí mismo. En términos general, dice que una persona adquiere derecho y obligaciones, también tiene la posibilidad de ejercer esos derechos y cumplir sus obligaciones por sí mismos. ¿Y alguien sabe cuántas capacidades existen? Pues mira, existen dos capacidades, la de goce y la del ejercicio. La primera es la posibilidad de ser sujeto a los derechos y obligaciones de todo individuo, por el hecho de ser una persona, pues en el artículo 23 del estatuye que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquieren por el nacimiento y se pierden por la muerte, pero desde que en el momento en el que el individuo se es concebido, la protección de la ley se le tiene y por ser nacido por los efectos legales que señala en el código. Esto se refiere que cuando uno nace y ya es una persona que obtiene sus derechos, aunque depende de cada estado, porque algunos están marcados hasta que el niño resista 24 horas vivo, ya que se puede considerar como una persona, y en otras marca que desde que salga del vientre de la madre. También recordaremos que la capacidad de goce no siempre se ha reconocido a los individuos como pues a vida en situaciones la restringe o notable. Piensen, por ejemplo, la esclavitud y la muerte civil que suprimía casi totalmente la capacidad al esclavo era considerado más bien como cosa que como persona. Sin embargo, se le concedió una capacidad muy limitada a fin de poder realizar los actos indispensables para subsistir. La capacidad de ejercicio, o sea, la posibilidad de la persona para actuar, ejercitar sus derechos, contraer obligaciones, celebrar contratos y cumplirlos por sí misma, solo la tienen los que han llegado a la mayoría de edad y están en pleno uso de sus facultades mentales, y los menores emancipados en los casos declarados expresamente. La mayoría de edad se alcanza actualmente a los 18 años cumplidos. El mayor de edad dispone libremente de su persona, de sus bienes como tal. Ahora hablaremos un poco sobre el siguiente tema, el parentesco. Bueno, nos hace referencia a Galindo Garfias, Ignacio, cita página 363. Actualmente se eliminó ese párrafo del artículo 29 del Código Civil para el Distrito Federal, del punto 2 del presente trabajo, por lo que el maestro Galindo Garfias expresa en la actualidad y a partir de dicha reforma legal ha desaparecido el concepto de domicilio voluntario. Usted, licenciado Isamar, ¿qué nos puede hablar sobre el parentesco a lazo? Claro, cabe mencionar como parentesco a lazo que se constituye a raíz de consanguinidad, adopción, matrimonio, afinidad u otro vínculo estable, basado en el afecto genuino. Se trata, por lo tanto, de relaciones que pueden desencadenarse por factores biológicos o no y que se organizan de acuerdo a líneas que permiten reconocer múltiples grados. El parentesco es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que están unidas por vínculos de sangre, de adopción o matrimonio civil de hechos y reconocidos jurídicamente. Así es, el parentesco es una ligación que une dos o más personas naturales. Es el vínculo jurídico que existe entre dos personas naturales, bien porque se desciende de la otra, bien porque más ambas descienden de una encendiente común, parentesco por consanguinidad, bien porque la otra es parienta por consanguinidad y conyugue con la otra. Parentesco por la finalidad o bien porque entre ellas se ha creado un parentesco que no coincide con la realidad biológica, parentesco por adopción. También hay que tener en cuenta que podemos encontrar tipos de parentesco. En este tipo de casos nos los mencionará la licenciada Ivonne.
Mencionaré algunos tipos. En general, el fenómeno familiar y su realidad social es mucho más amplio y más rico de lo que el derecho peruano hasta ahora ha regulado y recogido en la ley. En materia de parentesco, nuestro Código Civil admite dos tipos, el consanguíneo y el parentesco por afinidad. También la adopción de los hijos o hijas es un símil de la relación familiar consanguínea. Como resulta obvio, produce parentesco. Para comprender el concepto de parentesco es prudente enunciar la noción de tres componentes claves, el tronco, la línea y el grado. Así es, el tronco es la persona a quien reconoce como ascendiente común las personas de un mismo parentesco. Luego, línea es la sucesión ordenada y completa de las personas que proceden de un tronco. Y finalmente, pues grado es la distancia entre dos parientes. Gracias por esa participación, licenciada. Ahora hablaremos de un tema que estoy seguro que todos los ciudadanos conocen o han escuchado. Hablar es sobre la patria potestad, así que adelante, compañera, explíquenos más a detalle. Bueno, la patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones que la ley confiere a los padres en relación con sus hijos. Desde el momento en el que se registran y se reconocen legalmente a sus hijos, en automático cuentan con su patria potestad. Y deben cumplir con obligaciones como la manutención, salud, educación, vestimenta, entre otras. Esto es algo que todos conocen. Ahora bien, ¿cuántas personas no conocen al menos a un familiar o conocido que tenga padres divorciados? Los padres, en el mejor de los casos, acuerdan quién tendrá la patria potestad y quién será el que visite o asista los fines de semana en horarios que se estipulan por una corte. Pero igual esto puede hacerse sin necesidad de llegar a un tribunal de lo familiar y en mejores términos. Acuerdan un monto de manutención el cual se debe cubrir hasta la mayoría de edad, y en el caso de que su hijo siga estudiando debe apoyarle en sus gastos universitarios. Pero sin duda, en el peor de los casos se exige un desacuerdo y se establece un citado precepto en el cual deben ir con un juez, padres y el hijo para que sean escuchados, y si es necesario, llaman a otras personas que convivan en su entorno. Estas medidas no pueden exceder 2 años. Estoy seguro que todos tenemos muy claro esos conceptos. Y claro, ¿quién no conoce mínimo a una persona en esa situación? Ya que es más común de lo que parece. Otro tema importante del que muchos hablan pero pocos conocen a fondo es la adopción. Así que adentrémonos en el tema. Adopción. La adopción es la medida más extrema que se puede tomar dentro del sistema de protección de la infancia, en situación de riesgo de desprotección, por dos razones fundamentales que no se dan en las demás alternativas de protección. Supone un cambio radical de la situación jurídica previa de todos los implicados. Jurídicamente, los que eran padres dejan de serlo. Quienes no tenían un hijo pasan a tenerlo. Y el protagonista central, quien es adoptado, deja de ser hijo de los primeros y se convierte en hijo de los segundos. Su carácter irrevocable en todas las demás medidas de protección. Es posible dar marcha atrás de esta situación, de manera que una familia pueda estar en un programa de preservación familiar y luego deja de estarlo. Una niña puede estar en un centro y después pasar a una familia, etc. Pero la adopción es biológica, no habiendo diferencias entre ambas filiaciones en derechos y obligaciones que generan. La adopción de menores por parte de personas con las que no guarda relación biológica no es un fenómeno nuevo. La práctica de la adopción tiene su origen en el principio de la sociedad humana, desde los babilonios hasta los egipcios, indios, chinos y romanos. La adopción era una manera de proporcionar un heredero asegurado así a la sucesión de familias ricas, incluyendo la herencia de sus bienes. Un niño tiene el derecho y el respaldo y la protección que se requiere en su vulnerabilidad, la esperanza y la potencia que se encarna. El niño feliz es deseado y es ya sea biológico o adoptado. Un niño es responsable en la situación de sus padres y sus actitudes sean de fracaso o deberían ser de víctima. La adopción implica a menudo una relación triangular entre padres biológicos, el niño y padres adoptivos, hasta que se presenta muy poca atención a las familias naturales, en esencial las madres biológicas que entregan a su hijo para la adopción. Sin embargo, en las 2 últimas décadas muchas de estas madres han empezado a expresar sus sentimientos de culpabilidad. Su pesar y su rabia han surgido en su decisión. Dejemos en claro ahora qué es el patrimonio. El matrimonio es una esencia
que es desarrollada desde el derecho romano, la cual es estudiada por los grandes juristas nacionales y extranjeros, que sistemáticamente por el legislador del Código Civil 1928 y es puntualizada por el legislador permanente hasta el 2010, definida el matrimonio en su artículo 146, donde la unión libre de un hombre y una mujer es para realizar una comunidad de vida donde ambos se prometen respeto, igualdad y ayuda mutua, con la posible de procrear hijos de una manera libre, pero siempre y cuando actuando de una forma responsable e informada, ya que dicha forma debe ser celebrada ante un juez de registro civil y sobre todo para hacer todo de una manera formal que la ley exige. La Ley de Sociedad de Convivencia se promulgó para el Distrito Federal en el 2006, ya que esto se dio por el reclamo popular de la comunidad lésbico-gay, siendo miembros activos y votantes al partido en el gobierno capitalino. Aunque por una parte estos géneros no deben ser diferenciados y reglamentados, porque todos somos habitantes de este mundo, tenemos los mismos derechos y obligaciones, sin importar el sexo, raza, religión o posición económica, ya que esta razón da a entender en que toda persona puede contraer matrimonio con otra sin importar su sexo y género. Todos hemos escuchado sobre padres divorciados o algunos ya han pasado por eso, así que este es el próximo tema que hablaremos para finalizar. Bueno, estos sí hemos escuchado sobre el divorcio. Primero que nada, debemos de saber qué es el divorcio. Es la acción exclusiva para el ejercicio de los cónyuges. Bueno, solo se extingue por la muerte de uno o de ambos consortes. No es transmisible, es impredecible e irrenunciable anticipadamente. La acción se extingue que imprescriptible y renunciable anticipadamente. La acción se extingue también por reconciliación de los conyugentes, la que deberá hacerse del reconocimiento de la autoridad y competente después de haber interpuesto la demanda de divorcio. Entonces el divorcio es la forma jurídica de disolver el matrimonio y solo es válido mediante la esencia de la autoridad judicial componente que declare disuelto al vínculo matrimonial a la petición de uno o ambos cónyuges. Asimismo, de la legislación mexicana define el divorcio como aquella acción que se disuelve al vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges de actitud de contraer a otro. Clases de divorcio: divorcio voluntario, administrativo, voluntario contencioso, de necesario o casual, unilateral por la vía judicial.